Bueno, en este momento vamos a explicar el proyecto final de electromagnetismo, el cual consiste y trata sobre los circuitos eléctricos. Mi grupo está conformado por Cristian Hernández y Pablo Ortega. En el primer punto nos pide que con los datos obtenidos en laboratorio completar la siguiente información. Hay 6 tablas, las cuales las vamos a completar con 6 circuitos diferentes, donde 2 son en serie, 2 son en paralelo y 2 son mixtos. Prácticamente en todas las tablas se hizo el mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta las resistencias que se iban cambiando de acuerdo a lo que nos pedían, si eran en serie o en paralelo. Y al final pues ya se hacían 2 en paralelo y una en serie, que son los circuitos mixtos, y 2 en serie y una en paralelo. Entonces voy a explicar una de paralelo. Entonces lo que hicimos fue tomar resistencias con valores de 1900 y 800, que fueron los valores que nos dieron que nos arrojó el multímetro. Hallamos la resistencia según el código de color. Esta resistencia se halla teniendo en cuenta los colores de las bandas que tiene cada resistencia. Em, y la última línea, que es de color dorado, que esta indica la tolerancia. Entonces, digamos, en el valor de 1000, este valor, sí, este valor puede estar en un rango de 950 a 1050, restándole o sumándole el valor de la tolerancia, que es el 5%. Y así con cada valor. Entonces cada valor puede tomar el valor entre un rango, sumándole o restándole el 5%. Por otro lado, encontramos la resistencia equivalente medida. Esta corresponde a la suma de todos los valores de la resistencia medida en el laboratorio. Entonces se suma, por ejemplo, el 1000, el 900 y el 800, y esto nos da un valor que es la equivalente. Por otro lado, tenemos la equivalente de código de color. Aquí vamos a encontrar los valores mínimos y máximos que puede tomar la resistencia. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta, vamos a sumar todos los valores mínimos que puede tener esa resistencia, y eso nos va a dar un valor. Y en los valores máximos vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar todos los valores máximos que puede tener la resistencia, y eso nos da un valor. Ya al final de la tabla se encuentra el error porcentual, donde aplicamos la fórmula, que es el valor exacto menos el valor aproximado sobre el valor exacto, y esto multiplicado por 100, y nos da un porcentaje. Entonces, en cada tabla, en cada procedimiento, lo que vamos a hacer es tomar el valor mínimo como valor exacto, y la resistencia equivalente medida lo vamos a tomar como valor aproximado. Entonces, todo es en cada resistencia en cada circuito vamos a hacer lo mismo, y también vamos a hacerlo con los valores máximos. Entonces vamos a tomar como valor exacto el valor máximo, le vamos a restar la resistencia equivalente medida, y sobre el valor máximo, esto lo multiplicamos por 100, y esto nos da un porcentaje. Entonces esto lo vamos a hacer en todas las tablas, ya sea paralela o en serie. Todas las tablas nos piden los mismos valores, y, y ya. Hay que tener en cuenta que en la resistencia, como lo dije anteriormente, cada una tiene 3 o 4 bandas que indican unos valores. Entonces, la primera banda indica el primer número del valor de la resistencia. El segundo color de la banda nos indica el segundo número del valor de la resistencia. El tercer color de la banda nos indica por cuánto tenemos que multiplicar esas dos cifras para obtener el valor final de la resistencia. Y la última nos indica la tolerancia. También nos pide que llenar una tabla donde se compara el voltaje sobre cada resistencia a 9 voltios. O sea, específicamente pusimos en el multímetro una corriente de 9 voltios. Entonces, lo que nos piden es hallar la corriente calculada
Para esto vamos a utilizar la ley de Ohm, donde se pueden, em, mediante unas fórmulas, se pueden incluir y relacionar la resistencia, el voltaje medio y la corriente calculada. Entonces lo que vamos a hacer es suprimir, o sea, despejar I, que es el símbolo de la corriente, y vamos a dejar que voltios es sí, el voltaje sobre la resistencia. Esa es la fórmula para la corriente calculada. Entonces lo que vamos a hacer es elegir tres diferentes resistencias, y vamos a reemplazar los valores. Entonces, en el valor del voltaje vamos a poner pues los voltajes que nos dio respecto a la resistencia, y en la resistencia el valor de la resistencia que nos arroje el multímetro. Bueno, yo voy a explicar el segundo punto en el que se pide construir tres circuitos de resistencias en tipo serie, paralelo y mixto. El primer circuito que vamos a hacer es el circuito en serie. En este se colocan tres resistencias de valor inicial de 10 ohmios cada una, y estos van a ir variando como se observa en la tabla, de la resistencia 1 de 1 en 1, la resistencia 2 de 2 en 2 y la resistencia 3 de 3 en 3. Junto al circuito se coloca el dispositivo para medir la corriente que nos brinda el simulador. Completamos los valores en la tabla poniendo las variaciones de resistencia, los valores que nos da el dispositivo en la corriente y la resistencia equivalente, que esta, pues al ser un circuito en serie, se halla sumando todos los valores. Después hallamos el voltaje experimental con la fórmula sacada de la ley de Ohm, que da que voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pues equivalente en este caso. Y pues acá tenemos el porcentaje de error de cada ejercicio. Tenemos la construcción de la gráfica como con corriente como valor dependiente y la resistencia en valor independiente, o sea, en el eje X. Pues acá observamos que se cumple la ley, ya que en cuanto mayor es la corriente, menor va a ser la resistencia y así en viceversa. Son proporcionales, son inversamente proporcionales. En el circuito paralelo tenemos este circuito. También ahora, como es un circuito paralelo, esto representa que el voltaje es igual. Entonces tenemos el dispositivo que nos brinda el simulador para medir el voltaje. De igual manera, las resistencias van a aumentar sus valores en orden de 1 en 1, 2 en 2 y de 3 en 3, dependiendo de la resistencia. Tenemos la resistencia equivalente, que esta la vamos a hallar al ser un circuito en paralelo, se halla de la manera en tipo fracción, en donde 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia n. Y pues así, la suma de todas las resistencias de 1 sobre la resistencia. Hallamos la corriente gracias a que, bueno, al ser un paralelo, podemos hallar una resistencia equivalente, como ya lo dije, y esto puede ser fácilmente un circuito en serie con una resistencia que tenga el valor de la equivalente. Por ejemplo, en el primer caso tenemos tres resistencias de valor 10 ohmios y la resistencia equivalente es de 3.33. Esto pues lo podemos observar en un circuito en serie con una única resistencia de valor 3.33 ohmios. Así hallamos la corriente con el dispositivo que usamos en el circuito anterior, sacamos nuevamente el voltaje experimental y el porcentaje de error. Tenemos nuevamente la gráfica, que acá observamos lo mismo, aunque ya son valores mayores. Se observa la misma proporcionalidad inversa que notamos en la anterior gráfica. Como tercer y último circuito tenemos el circuito mixto, que este pues tiene dos resistencias en serie y dos en paralelo. Como ya lo dije, esas dos en paralelo pueden tener una resistencia equivalente que puede dar un circuito totalmente en serie. Acá en la primera tabla hallamos el valor de la resistencia equivalente de ambas paralelas y al tener tres resistencias en serie, pues ya las podemos sumar y sacar la resistencia equivalente de todo el circuito. Mismo procedimiento, se halla la corriente gracias a los dispositivos, se halla el voltaje experimental y se comprueba el porcentaje de error. Aquí nuevamente tenemos la tabla donde se evidencia nuevamente lo que ya habíamos dicho y
Acá está la explicación de la ley de Ohm y las fórmulas que había mencionado antes. Bueno, en el tercer punto se nos pide realizar dos circuitos con capacitores de dos maneras distintas. El primer circuito que vamos a hacer es con dos capacitores en paralelo y uno en serie. Acá está el diagrama y el primer paso que hacemos es medir el voltaje en los capacitores en paralelo, después el capacitor en serie y colocamos los datos en la tabla. Primero colocamos el valor de cada capacitor en faradios, el voltaje medido, que pues al ser en paralelo el capacitor uno y 2 tienen el mismo voltaje, y se calcula la carga con la expresión de capacitancia. Acá hallamos para los tres casos, tienen capacitancia diferente, y luego para hallar la capacitancia equivalente, pues al ser inicialmente dos en paralelo, se suman y el resultado, que sería una capacitancia 4 o la equivalente de los paralelos, se suma con la que tenemos en serie. Esto se hace de manera en que uno sobre la capacitancia equivalente es igual a uno sobre la suma de las capacitancias n. En este caso pues tenemos 2 y acá está la representación del ejercicio. Pasamos al segundo circuito en donde se tiene un paralelo y dos en serie. Aquí pues se realiza la medición del voltaje. Acá pues como no hay en paralelo más de un capacitor, pues no hay el mismo voltaje. Sin embargo, pues en el capacitor 3 si observamos que el valor de la pila, el voltaje de la pila es igual, se mantiene hasta el capacitor 3. Mismo procedimiento, se realiza la medición de voltaje, se coloca en la tabla, se mide la capacitancia a través de la misma fórmula y se suma la capacitancia inicialmente en serie, ya que tenemos dos capacitores arriba. Esto lo hacemos de la expresión antes mencionada y el resultado lo sumamos con el otro capacitor, pero esta vez en paralelo, que sería la suma sin más. Y esta sería la capacitancia equivalente de todo el circuito. Como explicación del punto, podríamos decir que se pone en práctica la ecuación antes mencionada y antes aplicada, que es que la carga es igual a la capacitancia por voltaje y pues al despejarla podemos hallar las otras variables. También pues ponemos en práctica las distintas maneras de sumar capacitancias, ya sea en un circuito que se encuentra en serie o en paralelo. En el cuarto punto nos pueden realizar dos circuitos de resistencias con capacitores. Entonces lo que hicimos fue que el primer circuito montamos dos resistencias y capacitores en paralelo. Medimos su voltaje y podemos observar que en tanto los valores que nos arrojan de resistencia como capacitor nos da el mismo valor de carga que tiene la pila. Entonces, teniendo en cuenta los resultados y en la tabla nos pide que coloquemos la resistencia en los capacitores, el voltaje medido en las resistencias, el voltaje medido en los capacitores y el capacitor equivalente. Entonces, como podemos observar y por lo que se encuentran en paralelo, estas van a tener, tanto los capacitores como las resistencias, van a tener el mismo valor que la pila, o sea, van a tener el mismo voltaje. Lo único que cambia es que cada resistencia va a tener un valor diferente y cada capacitor va a tener un valor diferente, pero van a tener la misma carga voltaica. Para hallar el capacitor equivalente, lo que debemos hacer es sumar los valores de cada capacitor. En este caso, como solo utilizamos dos, entonces vamos a sumar el valor del capacitor 1, que es 0,17, más el valor del capacitor 2, que es 0,12, y esto nos da como resultado un valor de 0,29. En el otro circuito, lo que quisimos hacer fue montar dos resistencias y dos capacitores, pero en serie, y la pila tiene una carga voltaica de 9. Entonces, el valor de las resistencias va a ser el mismo ya que se encuentran en serie. Lo único que va a cambiar es el valor del capacitor, el cual nos debe dar al momento de ser sumado, nos debe dar el valor de 9. Y como fue anteriormente, como lo expliqué anteriormente, las resistencias y los capacitores van a tener diferente valor,
pero su valor voltaico va a ser el mismo. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar el capacitor equivalente sumando las dos cargas voltaicas y, y como este se encuentra en resistencia en serie, qué pena, lo primero que debemos hacer es hallar el valor del segundo capacitor, del tercer capacitor y luego lo sumamos al segundo, dando así la capacitancia equivalente, la capacitancia total.